Vamos a hablar con Jorge Todesca, que fue viceministro de Economía de la Nación, un economista muy conocido, sobre lo que mencionábamos recién, visita al fondo, situación inflacionaria. Jorge, soy Luis Novarecio, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Luis, gusto en saludarlo. Igualmente para nosotros. ¿Qué significa? ¿Es un cambio político la presencia de Kicillof en el fondo y sus declaraciones? Sí, hay un cambio político en el gobierno importante, pero con poca convicción y creo que generando poca credibilidad, o sea, más impulsado por la necesidad de resolver la cuestión con los organismos financieros, que está bien, pero haciéndolo de una manera muy poco convencida. No digo yo que se pase del rechazo al fanatismo, pero algo más ordenado, explicando incluso a la opinión pública por qué el gobierno ve ahora la necesidad cuando antes tenía un rechazo. Pero bueno, no hay todo esto y entonces todo luce muy desprolijo y me parece que el gobierno argentino no va a ser tomado muy en serio de esta forma. Esto me parece interesante porque digo, hubo algún chisporroteo dialéctico con la contestación de Christine Lagarde, la titular del fondo, que no se pueden comparar más que zanahorias con zanahorias, la ida de Kicillof, pero digo, más allá de esto, que forma parte de una pirotecnia verbal, ¿usted cree que puede pensarse en un acuerdo con el fondo para tomar deuda en el exterior? Bueno, a ver, aquí yo, Luis, dividiría la cosa en dos. Una cosa es si uno le va a pedir dinero al fondo, de su fondo. En ese caso están los famosos acuerdos de stand-by, que son acuerdos con condicionalidades, con plazos relativamente cortos, 2 años y medio, una cosa así, y que tienen que ver con la cuota parte que la Argentina tiene en el fondo. El gobierno argentino en ningún momento ha dicho que piense en pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional. Y no creo que lo vaya a hacer, que vaya a meterse en la cuestión de la gestión de un acuerdo que le traería condicionalidades fiscales y demás, de las cuales estamos más lejos. Me parece que la aspiración de máxima del gobierno argentino es conseguir que el fondo levante su veto en cuanto a las, digamos, las estadísticas nacionales, particularmente de precios y del producto, o sea, a una parte de la información pública de la Argentina, que deje de cuestionarla. Argentina es el único país que en las estadísticas estas que ha publicado ahora el fondo, como lo hace en cada una de sus reuniones, aparece con puntitos en los años que vienen y dice ponemos puntitos porque ponemos la información histórica hasta el INDEC del año pasado, que dio 10,6, y lo otro todavía no lo tenemos analizado. Para dar una idea hasta dónde llega el detalle de la cuestión. Entonces me parece que la aspiración de máxima del gobierno es, digamos, que el fondo no tenga una actitud de censura tan fuerte que llega hasta la cuestión de las propias estadísticas. Y que de esa manera quede abierto el camino para acordar con el Club de París y a lo mejor en la aspiración del gobierno de emitir algún bono de la deuda. Claro. Argentina en los mercados, no al fondo, sino en los mercados. Yo esto lo veo como un proceso lento y difícil. Lento incluso porque la próxima reunión con el Club de París es ahora a fines de mayo y recién ahí se va a empezar a discutir algún acuerdo con ellos. A no ser aquellos bancos de inversión y este tipo de cosas que siempre pueden estar dispuestos a tratar de impulsar un bono de la Argentina, pero habrá que ver a qué tasa de interés, ¿no? Porque puede ser una tasa de interés, como todos pensamos, tan alta que realmente es imposible para el país aceptarla y para el gobierno también en términos políticos y en términos económicos. Jorge, es de los que creen, digo, más allá de la valoración positiva o negativa, pero digo, es de los que creen que el gobierno con la devaluación, con el recorte parcial de tarifas, pero recorte al fin, con el enfriamiento de la economía y con esta visita al fondo, ¿ha girado la heterodoxia? Sí, como le decía al principio, creo que ha hecho un giro en términos pragmáticos, de decir, bueno, vamos a hacer estas cosas como quien se detiene unos metros antes de una caída fuerte, como fue
la situación que se estaba protagonizando en el mes de enero. Ujú. Pero no con un programa, es decir, bueno, vamos a reflexionar sobre eso y aunque hasta no nos termine de convencer, pero vamos a armar un programa que sea creíble. Yo creo que, como le decía al principio, es una actuación muy desordenada, ¿verdad? Ujú. Circuló muy fuerte la versión de un intento del levantamiento del cepo en forma total. Algunos se atrevían a dar fechas, el 25 de mayo o el 17 de octubre. Hoy, objetivamente, ¿existen condiciones para permitir la vuelta del atesoramiento de dólares para cuestiones privadas? Bueno, hay un levantamiento parcial del Mm. CEP. Digo, en ese contexto, creo que lo que más le convendría al gobierno, y muchas de las cosas que le convienen al gobierno nos convienen a todos nosotros, porque una catástrofe o una explosión de la economía no le conviene a nadie. Yo creo que si el gobierno tiene esa intención, lo que tiene que hacer es ir ampliando los márgenes del cepo, o sea, flexibilizando las condiciones. Lo pondría de esta manera. Esto es como un sistema de esclusas, como si fuera el canal de Panamá. Ujú. Bueno, para que un barco pase de una esclusa a otra, primero hay que nivelarle las aguas. Y yo creo que si el gobierno piensa o siente que puede avanzar en esa dirección, lo que debería hacer es ir bajando los requisitos de acceso al mercado, más que bajar de un día para otro la bandera. Estamos a 24 horas de la difusión de un nuevo índice del IPC modificado. Ayer leía una nota a Augusto Costa, el secretario de Comercio, que para él se han desacelerado las variables que habían hecho crecer en casi un 7% los dos últimos guarismos. ¿Comparte que hay desaceleración? Mire, nosotros terminamos nuestro cierre de la estimación de la variación de precios en la ciudad de Buenos Aires, con las limitaciones que tiene toda consultora, como siempre hemos dicho, y nos da un resultado de un 3,2%. El mes pasado nos dio, igual que lo que le dio al INDEC a nivel nacional, un 3,7%. Entonces a nosotros nos da una reducción de 3,7 a 3,2. Ujú. Básicamente, ese es el cambio que notamos. Si usted quiere llamarle eso desaceleración, sí, efectivamente hay unas décimas de desaceleración. ¿Y tienen que ver con qué? ¿Con una baja del consumo? ¿Con un amesetamiento de los precios? Digamos, este estudio que usted hace del 3,7 al 3,2, a qué lo atribuyen? Bueno, hay algunos rubros que tienen que ver con lo estacional. Por ejemplo, pasaron las vacaciones de verano y se produce la contracción del rubro esparcimiento, que es una contracción fuerte que tira para abajo el índice. En alimentos el aumento fue 3,7, eso tira para arriba, ese 3,2, pero menos que en otros meses que nos estaba dando por sobre 4%. Y hay otros servicios que, si bien han aumentado, se han mantenido dentro de límites más pequeños, ¿verdad? Ujú. ¿Es aritmética la proyección hacia fin de año o qué perspectiva tienen de lo que sería la inflación anualizada? Bueno, hoy si miramos con este dato del 3,2 el año hacia atrás, es un año que viene acumulando 35%. Para abril, nosotros sí estamos previendo, porque creemos que va a haber una caída en alimentos, termina de instalarse la temporada nueva de indumentaria, hay varios factores eventualmente de circunstancial moderación. Nos parece que el índice de precios podría estar un punto menos que lo que estuvo según nuestro registro en marzo. Y eso nos va dando una consolidación de un nivel del orden del 35-36% anual. Claro. De ahí que se escuchen estas perspectivas de un gobierno que se daría por satisfecho si los acuerdos paritarios no superaran el 30%. Exactamente, yo creo que en ese sentido el sector sindical, los trabajadores, estarían haciendo una contribución sacrificando parte de poder adquisitivo. Yo creo que viendo también que si se van muy arriba con los salarios, no solo la conflictividad
aumenta, sino que lo que puede aumentar efectivamente es el desempleo. No todos los sectores de la economía están con el mismo resto, ni todas las empresas de un mismo sector tienen las mismas espaldas para aguantar un acuerdo. Y los convenios colectivos, como todos sabemos, abarcan a todos por igual. Mirando algo que usted decía al comienzo, ¿no? Que había una suerte de correcciones desprolijas de los rumbos económicos. Digamos, ¿se puede pensar que hay un nuevo plan económico a partir de la devaluación y de estos fenómenos, o son simplemente medidas aisladas? No, plan no hay. Y hay una cosa muy central que le falta, que es una coordinación entre lo que llamamos la política monetaria y la política fiscal. Vemos un banco central tratando de sacar moneda del mercado, pero que con una mano saca moneda de los bancos y con la otra mano le está dando al Tesoro Nacional o le está dando incluso al Banco de la Nación para que le dé a las provincias. Entonces tenemos como una situación un tanto contradictoria entre uno y otro. Así que Sí, esta es una divergencia fuerte. claro. Y, Esto también marca... Sí, perdón, dígame, Jorge. en 2 segundos. Tenemos una recaudación que viene de la siguiente manera. En enero crecía al 37% anual, en febrero al 33%, en marzo al 30%. Tenemos una recaudación que crece al 30% y un gasto que está creciendo al 40%. Eso es insostenible si se mantiene de esa forma. ¿Qué pasa con la devaluación que llevó en pocos días un 23% arriba la cotización del dólar respecto del peso? ¿Sigue siendo, digamos, acorde al fenómeno que usted está describiendo o vuelve a retrasarse el dólar oficial? Bueno, en la medida en que el dólar se queda quieto desde cualquier momento en el tiempo y los precios están a un ritmo de 3%, se produce un atraso. Hoy, si medimos respecto del nivel del año pasado, se ha recuperado, entre comillas, competitividad cambiaria. Hay que analizar esto con mucho detenimiento porque también hay muchos sectores que tienen gran componente importado y aumentan sus precios con la devaluación. Pero se ha producido una cierta recomposición. Sabemos todos que estamos en esta parte del año en donde está la magia de la soja, de abril más o menos a julio, ahí va a haber liquidaciones abundantes, hay también algunos pagos al exterior, pero no son pagos que comprometan respecto del ingreso. Entonces está esta ventana de abril a junio. Después, si la Argentina no consigue financiamiento internacional, y las condiciones van a volver a ser más tensas en materia cambiaria. Jorge, como siempre, muchas gracias. Le dejamos un abrazo desde Infobae TV.